Mi esposa y yo acogimos a mi primo de 18 años después de que su propia madre y su padrastro lo echaran de casa en su cumpleaños, y ahora la mitad de nuestra familia nos ha dado la espalda, nos culpa y nos amenaza. Mi esposa y yo vivimos en una casa grande en las afueras de un pequeño pueblo en Texas. No es una mansión ni nada por el estilo, pero es lo suficientemente grande para recibir visitas familiares y tiene una extensión considerable de terreno. Tenemos un establo, unos cuantos caballos, un huerto que da lo suficiente para no depender tanto del supermercado y espacio de sobra para que la familia se quede cuando quiera. Desde que la construimos, se convirtió en el punto de reunión para cumpleaños, reuniones festivas y veranos llenos de primos corriendo por el campo. Siempre fue un ambiente de puertas abiertas, hasta ahora. Hace un mes, mi primo menor cumplió 18 años. Su historia nunca fue sencilla. Sus padres, sobre todo su padrastro, nunca lo trataron como parte de la familia. Desde que su madre se casó por segunda vez, fue evidente que él no encajaba en esa nueva familia perfecta que estaban formando. Tenía 2 hermanastros menores que siempre fueron la prioridad. Mientras a ellos los llevaban a campamentos, les compraban ropa nueva y les daban cualquier cosa que quisieran, a él lo dejaban atrás. No tenía permitidos ciertos lujos, no podía inscribirse en actividades extracurriculares porque eran muy caras, y cuando había viajes familiares, siempre surgía algún pretexto para que se quedara en casa. Básicamente, creció como un invitado en su propia familia. Durante los últimos veranos, venía a nuestra casa a ayudar con la cosecha y a trabajar en el rancho. Siempre nos pareció un buen chico, trabajador, responsable y con muchas ganas de aprender. No pedía nada más que un lugar donde sentirse en paz. Nos dimos cuenta de lo diferente que era cuando estaba aquí. En su casa, era rebelde, irritable y parecía siempre a la defensiva. Pero en cuanto llegaba a nuestra casa, se transformaba. Se notaba más tranquilo, sonreía más, tenía un sentido del humor que su familia nunca había visto. Nos tomó tiempo darnos cuenta de la razón. Aquí, lo tratábamos como parte de la familia. Mi esposa y yo siempre habíamos hablado sobre lo mal que lo trataban, pero había una línea que no podíamos cruzar. No podíamos meter las manos en su crianza, no podíamos hacer mucho más que ofrecerle un respiro cada verano. Pero todo cambió cuando su cumpleaños número 18 se acercaba. Durante semanas, su padrastro hablaba de cómo sería el momento de que se hiciera responsable de su vida, que a los 18 un hombre debe aprender a valerse por sí mismo, a no depender de nadie. El discurso se repetía tanto que se volvió evidente, estaban preparando el terreno para echarlo de casa. Él lo sabía, pero en el fondo tenía la esperanza de que su madre interviniera, de que alguien en su familia dijera no puedes hacerle esto. Pero nadie lo hizo. El día de su cumpleaños, la cosa fue aún peor de lo que imaginábamos. No hubo pastel, no hubo celebración, no hubo siquiera una cena en familia. En cambio, su padrastro le dejó las maletas en la entrada y le dijo que tenía hasta el anochecer para recogerlas. Su madre apenas si se despidió con un abrazo incómodo, como si lo estuviera despidiendo para siempre. Recibimos su llamada en la tarde. No lloraba, no se quejaba. Solo nos preguntó si podía quedarse con nosotros. En menos de una hora, estábamos en su casa cargando sus cosas en mi camioneta. Y no nos llevamos todo. Solo empacamos lo que era suyo, lo que había comprado con su propio dinero o lo que le habían regalado otras personas. Sabíamos que si intentábamos llevar algo más, habría problemas. Nunca imaginé que recoger a mi primo y ofrecerle un techo sobre su cabeza terminaría dividiendo a nuestra familia de esta manera. Para nosotros, era lo más lógico, si alguien que quieres está en problemas, lo ayudas. No lo piensas 2 veces, no buscas excusas, simplemente actúas. Pero para el resto de la familia, en especial para su madre y su padrastro, nuestra decisión fue una traición imperdonable. Cuando llegamos a la casa ese día, la escena era surrealista. Su maleta estaba junto a la puerta, como si fuera un paquete olvidado en la entrada. Su padrastro estaba recostado en el sofá con una cerveza en la mano, viendo el televisor sin siquiera voltear a verlo. Su madre se mantenía en la cocina, lavando platos como si nada estuviera pasando, como si su hijo no estuviera a punto de ser echado de la casa sin más. Lo más perturbador era el silencio. No había gritos, no había discusiones, solo un ambiente pesado, cargado de cosas que nunca se dijeron, de resentimientos acumulados por años. Mi primo apenas hablaba mientras cargábamos sus cosas en la camioneta. No tenía mucho, apenas algunas mudas de ropa, una mochila con algunos libros y su portátil viejo que apenas funcionaba. No había fotos familiares, no había recuerdos de infancia, solo lo esencial para sobrevivir. Y mientras subíamos su última caja, su madre salió finalmente de la cocina y se acercó a él. Por un segundo, pensé que iba a detenerlo, que le diría que se quedara, que todo esto era un malentendido. Pero en lugar de eso, le entregó un sobre con algo de dinero y le dijo, espero que esto te ayude a empezar. Pero no esperes más de nosotros. No hubo lágrimas, no hubo despedidas emotivas, solo esas palabras, frías y calculadas, como si estuviera despidiendo a un inquilino, no a su propio hijo.
Mi primo tomó el sobre sin decir nada, lo guardó en el bolsillo y subió a la camioneta. Yo quería decir algo, quería gritarle a esa mujer que estaba cometiendo un error del que se arrepentiría por el resto de su vida. Pero él me miró, negó con la cabeza y me hizo entender que no valía la pena. El camino de regreso a casa fue largo y silencioso. Mi esposa intentó animarlo, diciéndole que ahora tendría un lugar donde lo tratarían con respeto, donde podría hacer su vida sin sentirse menospreciado. Pero él solo miraba por la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. No era tristeza lo que reflejaban sus ojos, era algo peor, resignación. Como si desde hace mucho tiempo hubiera aceptado que su familia nunca lo quiso realmente. Cuando llegamos a casa, tratamos de hacer que se sintiera bienvenido. Le preparamos su habitación en el ala de invitados, le dejamos espacio en el armario, le dijimos que podía quedarse el tiempo que necesitara. Le ofrecimos una cena caliente, y aunque no tenía mucho apetito, hizo el esfuerzo por comer algo. Pero lo que más me dolió fue verlo caminar por la casa como si estuviera de paso, como si no quisiera hacer ruido, como si tuviera miedo de ser una carga. Y entonces, la familia empezó a reaccionar. Al día siguiente, su padrastro me llamó. No para preguntar por él, no para disculparse, sino para dejarme claro que no tenía derecho a interferir en su manera de criar a su familia. Me dijo que su decisión de echarlo era parte de hacerlo hombre, de enseñarle que la vida es dura y que no siempre se consigue lo que uno quiere. Según él, permitir que se quedara en mi casa solo estaba malcriándolo, haciéndole creer que siempre habría alguien que lo rescataría cuando las cosas se pusieran difíciles. Mi respuesta fue simple: entonces ¿cuál era el plan? Que terminara viviendo en su coche, que acabara en la calle, que se buscara la vida sin nada ni nadie. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que soltara la frase más absurda que había escuchado en mi vida: eso no es mi problema. En ese momento, entendí que no había nada que hablar con él. Corté la llamada sin molestia en seguir discutiendo. Pero no terminó ahí. Durante los días siguientes, comenzaron a llover llamadas y mensajes de otros familiares, algunos apoyándonos, otros atacándonos. Mis tíos se dividieron. Algunos nos decían que habíamos hecho lo correcto, que era inhumano lo que su madre y su padrastro habían hecho. Otros, en cambio, nos acusaban de destruir la familia, de meternos en un asunto que no nos correspondía, de socavar la autoridad de sus padres. Si interfirieras en la manera en que yo educo a mis hijos, me enojaría igual, me dijo un primo. Es un adulto, debería aprender a valerse por sí mismo, agregó otro. Nosotros también tuvimos problemas con nuestros padres, pero no fuimos llorando a que alguien nos rescatara, comentó una tía con tono despectivo. Era increíble. No podían ver el problema real. No se trataba de hacerse responsable o de aprender a sobrevivir. Se trataba de que un chico de 18 años había sido rechazado por su propia familia en el momento en que más los necesitaba. Y en lugar de apoyarlo, muchos de ellos lo veían como un caprichoso que se rehusaba a aceptar la realidad. Las conversaciones comenzaron a volverse más tensas. Mi esposa y yo decidimos ignorar a los que solo querían discutir sin aportar nada. No íbamos a justificar nuestra decisión, porque no necesitaba justificación. Pero había una persona cuya reacción nos preocupaba más que cualquier otra, su madre. Esperábamos que con el tiempo recapacitara, que se diera cuenta de lo que había hecho, que al menos intentara hablar con él. Pero los días pasaban y no había ni una sola señal de que quisiera acercarse. Hasta que una semana después, apareció sin previo aviso en nuestra casa. Se bajó de su coche con una expresión indescifrable. No estaba molesta, pero tampoco parecía arrepentida. Cuando abrí la puerta, me miró y soltó la única frase que parecía haber ensayado de antemano. Creo que es mejor que vuelva a casa. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había pasado, después de que lo echaron sin el menor remordimiento, ahora su madre simplemente aparecía en mi puerta diciendo que era mejor que volviera a casa. La miré, esperando que dijera algo más, que diera alguna explicación, pero ella solo se cruzó de brazos, como si esperara que yo estuviera de acuerdo con su absurda petición. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente, sin ocultar mi incredulidad. Ella suspiró, como si estuviera cansada, como si toda esta situación fuera un fastidio del que quería librarse cuanto antes. Su padrastro y yo hemos estado hablando y creemos que exageramos, dijo, sin la más mínima emoción en la voz. No queremos que piense que no tiene un hogar. Tuve que morderme la lengua para no soltarle lo que realmente pensaba. Porque la verdad era que lo que le preocupaba no era su hijo, sino su reputación. Desde que mi primo se había mudado con nosotros, la familia se había dividido y la historia de cómo lo echaron el día de su cumpleaños ya había circulado entre todos. Algunos de los parientes que antes los apoyaban comenzaron a cuestionarlos, a hacer preguntas incómodas. Me imaginaba las miradas de desaprobación en las reuniones, las conversaciones a sus espaldas, las preguntas de cómo pudiste hacerle eso a tu propio hijo. Pero su rostro no reflejaba culpa ni arrepentimiento. No había lágrimas, no había una súplica genuina, solo un intento de reparar su imagen sin hacer el menor esfuerzo real para solucionar el daño que le había causado. Él tiene un hogar, le respondí con calma.
Y no es el que ustedes le negaron. Su rostro se endureció. Supongo que esperaba que yo simplemente le entregara a su hijo sin discutir, como si fuera un objeto que podía devolver cuando le resultara conveniente. No estoy aquí para discutir, dijo con impaciencia. Solo quiero que entienda que lo mejor para él es volver a casa. Lo mejor para él, repetí, riendo amargamente. ¿Cómo puede decir eso después de lo que le hicieron? Lo echaron como si fuera basura y ahora esperan que simplemente regrese como si nada hubiera pasado. Ella apretó los labios, visiblemente molesta. No fue así, solo queríamos que aprendiera a valerse por sí mismo. ¿Echándolo a la calle sin dinero, sin apoyo, sin un plan? Repliqué. No se equivoque, ustedes no querían enseñarle nada. Solo querían deshacerse de él. Su expresión cambió por un instante. Fue solo un segundo, pero vi la incomodidad en sus ojos. Tal vez porque sabía que yo tenía razón. Tal vez porque, en el fondo, una parte de ella entendía el error que había cometido. En ese momento, mi primo apareció en la puerta. Había escuchado toda la conversación desde adentro. Se quedó quieto por un momento, mirándola con una mezcla de incredulidad y resentimiento. ¿Así que ahora sí me quieren en casa? Su voz era tranquila, pero con un filo que no se molestó en disimular. Su madre parpadeó, como si no hubiera esperado verlo. No quiero que pienses que no te queremos, intentó decir, pero él la interrumpió. Eso es exactamente lo que pienso, dijo con frialdad. Y no porque alguien me lo haya metido en la cabeza, sino porque ustedes me lo dejaron claro cuando me echaron. Ella frunció el ceño. No tienes idea de lo difícil que ha sido para nosotros, se quejó. No puedes imaginar el estrés que hemos pasado, las cosas que la gente dice. ¿El estrés que ustedes han pasado? Soltó una risa amarga. ¿Sabes lo que es tener que empacar tus cosas en cuestión de minutos porque te están echando de la casa donde creciste? ¿Sabes lo que es ver a tu propia madre quedarse de brazos cruzados mientras te dejan en la calle? No me hables de estrés. Ella tragó saliva, pero no respondió. No voy a volver, continuó él, con firmeza. Aquí tengo un hogar. Aquí tengo personas que realmente se preocupan por mí. No necesito nada de ustedes. Mi esposa apareció junto a él y le puso una mano en el hombro, como un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Su madre miró la escena y por primera vez pareció afectada. Tal vez porque se dio cuenta de que su hijo realmente había encontrado una familia sin ella. ¿Eso es todo lo que tienes que decirme?, preguntó, con una voz que sonaba más a orgullo herido que a tristeza real. Mi primo asintió. Eso es todo. Ella permaneció inmóvil por un momento y luego giró sobre sus talones. Está bien, dijo simplemente. Tú sabrás. Subió a su coche y se fue sin mirar atrás. Nos quedamos en silencio por un rato después de que se fue. No había satisfacción en su rostro, ni alivio. Solo una profunda tristeza. No porque lamentara su decisión, sino porque ningún hijo debería tener que decirle a su propia madre que no quiere volver a casa. Le di una palmada en la espalda. Aquí siempre tendrás un lugar, le dije. Asintió, pero no respondió. Esa noche cenamos juntos, sin hablar del tema. Pero en su expresión había una nueva determinación, una certeza de que su vida empezaba de verdad a partir de ese momento. Pensé que después de la visita de su madre las cosas se calmarían, que la familia terminaría aceptando la nueva realidad y que podríamos seguir adelante sin más conflictos. Pero estaba equivocado. Esa fue solo la primera ficha del dominó en caer. Los días siguientes fueron un infierno. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas, mensajes, incluso algunos correos electrónicos. La familia estaba en crisis, o al menos eso decían. No porque mi primo estuviera sin hogar, sino porque ahora todos se habían dado cuenta de lo que su madre y su padrastro habían hecho. Y en lugar de enfrentar la verdad, muchos de ellos preferían culparnos a nosotros. Mi tía, hermana de la madre de mi primo, fue la primera en llamarme. No intentó suavizarlo ni hacer rodeos. ¿Por qué te metiste en esto?, preguntó con tono seco. Porque alguien tenía que hacerlo, respondí. No era tu responsabilidad. Tampoco era mi responsabilidad ver cómo echaban a su hijo a la calle y no hacer nada. Suspiró, frustrada. No entiendes lo que hiciste, dijo. Esto no se trata solo de él. Ahora la familia está dividida. Hay personas que no quieren hablar con tu esposa y contigo. Otros dicen que exageraste, que él podría haber encontrado otro lugar donde quedarse. Que no debiste actuar como si fuera tu problema. Tuve que respirar hondo para no perder la paciencia. ¿Y cuál era la alternativa? ¿Que lo dejáramos dormir en su auto? ¿Que terminara en un refugio? Ella guardó silencio. No tenía una respuesta para eso. Solo, su tono cambió, como si estuviera realmente preocupada. Solo ten cuidado. Hay personas que no están contentas con esto. Y colgó. No tardé en descubrir a qué se refería. Ese mismo día, su padrastro me envió un mensaje que no dejaba lugar a duda. No tienes idea en lo que te metiste. Te advertí que no te involucraras y no me escuchaste. Te va a costar más de lo que crees. No contesté. No iba a seguirle el juego. Pero cuando mi esposa llegó a casa, noté que tenía una expresión tensa. Acabo de ver a alguien en la entrada del rancho,
dijo, dejando las llaves sobre la mesa. Un auto estuvo estacionado afuera por al menos 10 minutos. Cuando me vio, arrancó y se fue. Sentí un escalofrío en la espalda. No era paranoia. Algo estaba pasando. La tensión siguió acumulándose en los días siguientes. Nos dimos cuenta de que había familiares que habían dejado de contestarnos los mensajes, otros que ni siquiera respondían cuando los veíamos en el pueblo. Incluso algunos amigos cercanos empezaron a distanciarse, sin dar explicaciones. Era evidente que se habían alineado con el padrastro y su madre. Mi primo lo notó también. Al principio intentó ignorarlo, pero eventualmente se dio cuenta de que había sido completamente borrado de la vida de su madre. Su número estaba bloqueado en sus teléfonos, no tenía acceso a sus cuentas bancarias porque estaban a nombre de su padrastro, y ni siquiera sus hermanos le respondían. Un día, cuando volvió de una caminata por los terrenos del rancho, se sentó en la mesa con un semblante serio. «Creo que quieren que me vaya», dijo. Mi esposa y yo intercambiamos miradas. «¿Por qué dices eso?», pregunté. «Porque eso es lo que siempre hacen. Si algo no encaja en su mundo, lo eliminan. No quieren hablar de mí, no quieren recordarme. Para ellos, yo ya no existo». Sus palabras me dejaron helado. No era solo una suposición. Lo decía con la certeza de alguien que ha vivido en esa dinámica toda su vida. «Bueno, eso es problema de ellos», respondió mi esposa. «Nosotros no vamos a hacer lo mismo». «Lo sé», dijo. «Pero eso no significa que vayan a dejarlo así». Y tenía razón. Esa misma noche, la situación escaló. Yo estaba en el establo asegurándome de que los caballos estuvieran bien antes de irme a dormir cuando vi algo en la entrada del rancho. Luces de un auto. Se detuvo frente a la reja, y por un momento pensé que solo era alguien perdido. Pero entonces reconocí el auto. Era el de su padrastro. Salí del establo y caminé hacia la entrada con el corazón latiéndome en los oídos. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que no estaba solo. Había otra persona con él, alguien a quien no reconocí de inmediato. «¿Qué haces aquí?», pregunté con tono firme. El padrastro bajó del auto y se cruzó de brazos. «Vine a buscar lo que es mío». Fruncí el ceño. «Aquí no hay nada tuyo». «Claro que sí», sonrió, pero no había nada amigable en su expresión. «Ese muchacho aún es parte de mi familia». Mi paciencia estaba al límite. «No tienes derecho a venir aquí exigiendo nada. Tú fuiste quien lo echó. No lo querías en tu casa, así que ahora ya no es asunto tuyo». «No lo entiendes», su tono cambió, más agresivo. «Le estás metiendo ideas en la cabeza. Le estás haciendo creer que puede vivir sin nosotros». «¿Por qué puede?». Sus ojos se endurecieron. «Te lo advierto. Devuélvelo a casa o te arrepentirás». Di un paso adelante. «¿Me estás amenazando?». «Solo te estoy diciendo cómo son las cosas». Mi instinto me decía que esto iba a ir a peor. No confiaba en ese hombre, y menos en la persona que venía con él. Me quedé mirándolos, asegurándome de que supieran que no tenía miedo. «No vas a llevártelo». El padrastro exhaló pesadamente, como si estuviera conteniéndose. Luego miró a su acompañante y asintió. «Vámonos». Se subieron al auto y se alejaron. Yo me quedé ahí, en la entrada, viendo cómo se perdían en la carretera oscura. Sabía que esto no había terminado. Cuando volví a la casa, mi esposa y mi primo estaban en la sala, preocupados. «¿Qué querían?», preguntó mi primo. «Amenazas vacías», respondí. «Pero no vamos a bajar la guardia». Esa noche, aseguramos cada puerta y ventana. A partir de esa noche, todo cambió. Ya no era solo una disputa familiar o una diferencia de opiniones sobre la crianza de un hijo. Ahora se sentía como una guerra silenciosa, una que no se peleaba con gritos ni discusiones, sino con miradas en el pueblo, con susurros en las esquinas, con llamadas anónimas que colgaban en cuanto contestábamos. Mi esposa y yo estábamos preparados para que la familia nos diera la espalda, para que algunos dejaran de hablarnos. Lo que no esperábamos era sentirnos vigilados, como si el simple hecho de haber acogido a mi primo nos hubiera convertido en enemigos de un sistema invisible que no podíamos comprender del todo. 2 días después de la visita de su padrastro, alguien dejó una nota en nuestro buzón. «Sabemos lo que están haciendo. No se metan en lo que no les incumbe». No había firma, no había explicación. Solo esas palabras escritas en tinta negra, en una hoja arrugada como si la hubieran llevado en un bolsillo por días antes de decidirse a dejarla. Al principio, pensé que era una broma pesada. Alguien de la familia intentando intimidarnos sin dar la cara. Pero cuando revisé las cámaras de seguridad que tenía instaladas en la entrada, me di cuenta de que esto iba en serio. Alrededor de las 3 de la madrugada, un auto se había detenido frente a la casa. No era el de su padrastro, sino otro modelo, uno que no reconocí de inmediato. Alguien bajó del asiento del copiloto, caminó hasta nuestro buzón y dejó la nota. Todo en menos de 30 segundos. Luego se marcharon sin hacer ruido. Cuando le mostré el vídeo a mi esposa, su expresión cambió. «Esto no es normal», dijo en voz baja. Sabíamos que la situación estaba escalando, pero no sabíamos hasta qué punto. ¿Eran solo amenazas para asustarnos o realmente estaban planeando algo más? La paranoia se instaló en nuestra casa como un huésped no deseado.
Mi primo trataba de actuar como si no le afectara, pero era evidente que estaba alerta todo el tiempo. Cada vez que un auto pasaba por la carretera frente al rancho, levantaba la cabeza. Cada vez que el timbre sonaba, se tensaba. No decía nada, pero lo veía en sus ojos, tenía miedo de que su padrastro intentara algo más. Yo también estaba en guardia. Durante los siguientes días, empecé a notar cosas fuera de lugar. Una puerta del granero que había dejado cerrada amanecía entreabierta. Huellas en el lodo cerca de la cerca trasera. Pequeñas señales de que alguien había estado rondando por ahí. Entonces, una noche, los perros comenzaron a ladrar como locos. Eran casi las 2 de la mañana cuando me desperté con los ladridos desesperados de nuestros pastores alemanes. Se habían vuelto locos, corriendo de un lado a otro cerca de la entrada de la propiedad. Mi esposa también se despertó, con el rostro pálido. Me levanté de inmediato, tomé la escopeta que tenía guardada en el armario y salí al porche. El aire de la madrugada era frío y denso, y la luna iluminaba la entrada del rancho lo suficiente como para ver lo que estaba pasando. Alguien estaba parado junto a la cerca. No podía distinguir su rostro, pero su silueta era clara contra la luz de los faros de un auto estacionado a unos metros de distancia. Llevaba un abrigo largo y una gorra baja, como si intentara ocultar su identidad. ¿Quién está ahí?, grité, apuntando con la escopeta sin bajar la guardia. El hombre no respondió. Se quedó inmóvil por un segundo y luego dio un paso atrás. No es tu problema, dijo finalmente, con una voz grave y desconocida. Déjalo ir y todo esto se acaba. Mi dedo se tensó sobre el gatillo. Vete de aquí antes de que llame a la policía. El hombre soltó una risa seca, sin humor. Haz lo que quieras, pero te lo advertimos. Giró sobre sus talones y se dirigió al auto. Apenas cerró la puerta, el vehículo arrancó y se perdió en la carretera oscura. Me quedé de pie en el porche por un largo rato, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. Esto ya no era solo una disputa familiar. Alguien más estaba involucrado. A la mañana siguiente, llamé a un amigo que trabajaba como alguacil en la zona. No quería involucrar a la policía aún, pero necesitaba consejo. Nos reunimos en una cafetería en el pueblo, lejos de cualquier oído indiscreto. Mira, no quiero asustarte, me dijo, revolviendo su café con calma, pero esto no es normal. Si fuera solo una disputa familiar, ya se habría apagado con el tiempo. Pero esto parece algo más. ¿Algo más como qué?, pregunté, sintiendo un escalofrío en la espalda. Él se encogió de hombros. No lo sé. Pero si están rondando tu propiedad en la noche y dejándote amenazas, significa que no han terminado contigo. Se quedó en silencio por un momento y luego me miró con seriedad. Te daré un consejo, mantente alerta. Asegura tu casa. Y si algo más pasa, repórtalo de inmediato. No dejes que esto escale más de lo que ya ha escalado. Asentí lentamente. Lo haré. Salí de la cafetería sintiéndome más inquieto que antes, porque aunque mi amigo no lo había dicho directamente, yo sabía lo que quería decir. Esto no iba a terminar bien. Esa noche, antes de irme a dormir, reforcé las cerraduras de todas las puertas, verifiqué las cámaras de seguridad. Me aseguré de que mi escopeta estuviera cargada y al alcance de la mano. Y mientras me acostaba en la cama junto a mi esposa, no pude evitar mirar hacia el techo, escuchando cada pequeño ruido de la casa, cada crujido de la madera, cada sonido del viento golpeando las ventanas. No dormí esa noche. Cada pequeño ruido me hacía abrir los ojos de golpe, cada sombra proyectada por la luna en las paredes me ponía en alerta. Sabía que algo estaba pasando, algo más grande de lo que podía ver en ese momento. Y lo peor era que no tenía idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. A la mañana siguiente, mi esposa y yo nos sentamos con mi primo para hablar seriamente de la situación. No quería asustarlo más de lo que ya estaba, pero tampoco podía ocultarle lo que estaba pasando. Esto se está saliendo de control, le dije, sirviéndome un café mientras intentaba mantener la voz tranquila. Necesitamos decidir qué vamos a hacer. Él me miró fijamente, sin decir nada al principio. Parecía agotado. No físicamente, sino mentalmente, como si toda su vida hubiera estado acostumbrado a pelear batallas que no pedía. No quiero que sigan metiéndose en problemas por mi culpa, murmuró, bajando la mirada. Mi esposa se adelantó antes de que yo pudiera decir algo. No eres una carga para nosotros, le dijo con firmeza. No dejaremos que te hagan daño, y tampoco vamos a dejar que te manipulen para que vuelvas con ellos. Él suspiró y se pasó las manos por el cabello. No creo que vayan a rendirse fácilmente, dijo. No es solo que me quieran de vuelta. Es que no soportan la idea de que alguien más me haya aceptado cuando ellos me desecharon. Y tenía razón. No se trataba de amor o preocupación, se trataba de control. Se trataba de no permitir que él tuviera una vida independiente, de no permitirle demostrar que podía ser feliz lejos de ello. Decidimos que lo mejor sería no cambiar nada de nuestra rutina. Seguiríamos con nuestras vidas, sin miedo, pero con precaución. Lo que no sabíamos era que ellos tenían otros planes. 2 días después, cuando volví del pueblo con unas compras, encontré la cerca trasera del rancho abierta. No era normal.
Siempre cerrábamos esa cerca con un candado para evitar que el ganado se saliera. Pero ahí estaba, entreabierta, oscilando suavemente con el viento. Aparqué la camioneta de golpe y me bajé, sintiendo el corazón acelerado. Avancé con cautela, escaneando el terreno. No había señales de que alguien estuviera cerca, pero algo no encajaba. Entonces lo vi. En la parte trasera de la propiedad, en un pequeño claro junto al granero, alguien había dejado un mensaje, escrito en pintura roja sobre una de las puertas de madera. Devuélvelo. Esta es tu última oportunidad. El aire se me atoró en la garganta. La letra era grande, apresurada, como si hubieran escrito a toda prisa antes de que alguien los descubriera. La pintura todavía estaba fresca, goteando lentamente por la madera como si la puerta estuviera sangrando. Me quedé allí, paralizado, sintiendo como el miedo se convertía en algo más, en rabia. No iba a permitirlo. No iba a dejar que estos cobardes nos siguieran intimidando. Esa misma noche, mi esposa y yo tomamos una decisión. Llamé a mi amigo el alguacil y le conté lo que había pasado. Le envié fotos del mensaje en la puerta del granero y le pedí que enviara a alguien a revisar la propiedad. Ya no podía ignorar esto. Cuando llegó, acompañado de otro oficial, inspeccionaron la cerca, tomaron fotografías y revisaron las cámaras de seguridad. Pero, como siempre, quienquiera que hubiera hecho esto había sido cuidadoso. No hay huellas claras, ni imágenes nítidas en las cámaras, dijo el alguacil, con frustración. Pero esto ya es acoso. Si quieres presentar cargos, podemos abrir un caso. Me quedé en silencio por un momento, mirando la pintura roja en la puerta. Hazlo, dije finalmente. Es hora de que sepan que no vamos a ceder. El alguacil asintió y comenzó a llenar la documentación. Sabía que esto no iba a detenerlos. De hecho, probablemente los haría enojar aún más. Pero era la única manera de demostrarles que no íbamos a ceder a sus amenazas. A partir de ese momento, la seguridad se volvió nuestra prioridad. Reforcé todas las cerraduras del rancho. Instalé nuevas cámaras en puntos estratégicos. Compré luces de sensor de movimiento para iluminar cualquier rincón oscuro de la propiedad. E incluso convencí a mi primo de que llevara un arma no letal consigo, solo por seguridad. Él al principio se resistió, pero después de todo lo que había pasado, entendió que esto ya no era solo una disputa familiar. Era algo mucho más peligroso. Pero lo peor aún estaba por venir. 2 noches después, algo me despertó de golpe. No fueron los perros. No fue un ruido fuerte. Fue una sensación. El tipo de sensación que te eriza la piel y te dice que algo no está bien. Me levanté de la cama en silencio, tomé la escopeta y caminé hasta la ventana de la sala. Desde ahí podía ver parte del terreno trasero, iluminado tenuemente por la luna. Y fue entonces cuando lo vi. Una figura de pie junto al granero. No se movía. Solo estaba ahí, como si estuviera observando la casa. Me congelé por un momento, tratando de distinguir quién era. Pero en cuanto di un paso adelante, la figura se giró y desapareció en la oscuridad. Corrí hacia la puerta principal y la abrí de golpe, saliendo al porche con el arma lista. «¡Sal de aquí!», grité, apuntando hacia la oscuridad. Pero no había nadie. El silencio era absoluto. Corrí hasta el granero, revisando cada rincón con la linterna. Nada. Ni huellas, ni rastros de alguien. Pero cuando me giré para volver a la casa, vi algo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Sobre la puerta del granero, justo debajo del mensaje de pintura roja, alguien había dejado algo más. Un cuchillo clavado en la madera. Y colgando de él, un trozo de tela oscura. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza y lo arranqué. Era parte de una camisa, rota en los bordes como si la hubieran rasgado a propósito. Y entonces lo entendí. No estaban tratando de asustarnos. Nos estaban advirtiendo que esto iba en serio. Miré a mi alrededor, sintiendo como el miedo se convertía en ira. «Está bien», murmuré, apretando los dientes. «¿Quieren jugar sucio? Entonces prepárense». Esto ya no era una pelea por un miembro de la familia. El miedo es una cosa curiosa. Te puede paralizar, hacerte dudar, convertirte en una presa fácil, pero también puede hacer lo contrario. Puede convertirte en un depredador, en alguien dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger lo que es suyo. Y después de encontrar ese cuchillo clavado en la puerta del granero, algo dentro de mí cambió. Esta ya no era una disputa familiar. Esto era acoso, una amenaza directa. Y si ellos creían que iba a ceder, que me iban a hacer temblar con juegos sucios y visitas nocturnas, estaban equivocados. Regresé a la casa con el pedazo de tela en la mano y encontré a mi esposa y mi primo esperándome en la sala, con los rostros tensos. «Alguien estuvo en el granero otra vez», dije sin rodeos. Les mostré el cuchillo y la tela, y mi esposa palideció. «Esto se está poniendo peor», susurró. Mi primo, en cambio, no dijo nada. Solo se quedó mirando el cuchillo por un largo rato, como si estuviera recordando algo, como si lo reconociera. «Esto no fue un desconocido», murmuró finalmente. «Sé de quién es esa camisa». Mi esposa y yo intercambiamos miradas. «¿Quién?», pregunté con voz tensa. Él tragó saliva y se pasó una mano por el cabello.
Es de mi padrastro. Mi sangre se heló. Sabía que él estaba detrás de esto, pero hasta ahora no había tenido pruebas directas. Ahora, tenía algo concreto. Y eso significaba que ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, fui directo a la estación del alguacil con la evidencia. No iba a esperar más. Cuando mi amigo me vio entrar con la tela y el cuchillo, su expresión se endureció. ¿Otra vez? Preguntó con un suspiro. Sí, y esta vez tengo pruebas de que es él, le respondí, colocando la evidencia sobre su escritorio. El alguacil revisó el cuchillo con atención, luego la tela. Frunció el ceño y tomó una profunda bocanada de aire. Esto es suficiente para abrir una investigación más seria, dijo finalmente. Pero necesitas entender algo. Si lo confrontamos con esto, es probable que las cosas se pongan peor antes de mejorar. Asentí sin dudarlo. No me importa. Quiero que esto termine. Él asintió lentamente, como si estuviera debatiéndose internamente sobre qué hacer. Finalmente, tomó su radio y pidió a otro oficial que lo acompañara. Vamos a hacerle una visita. Mi esposa insistió en acompañarnos. No quería quedarse en casa sin saber qué estaba pasando, y yo tampoco quería dejarla sola. El alguacil y su compañero nos llevaron en su patrulla hasta la casa de su padrastro. Una casa modesta en las afueras del pueblo, con un patio trasero grande y una cerca de madera descuidada. Cuando llegamos, su auto estaba ahí. El alguacil tocó la puerta con fuerza, y después de unos segundos, la madre de mi primo apareció en el umbral. Cuando nos vio a nosotros dos detrás del alguacil, su rostro se contrajo en una mezcla de confusión y enojo. ¿Qué está pasando?, preguntó con frialdad. Necesitamos hablar con su esposo, dijo el alguacil sin rodeos. ¿Está en casa? Ella dudó. Su mirada se desvió hacia el interior de la casa, como si estuviera evaluando la situación. Luego suspiró y abrió la puerta de golpe. Pasa. Entramos en la casa, y el ambiente era tenso. El padrastro estaba sentado en el sofá, con una cerveza en la mano. Cuando nos vio, soltó un bufido burlón. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa torcida. ¿Vinieron a devolverme al niño problema? Mi esposa apretó los puños, pero el alguacil la detuvo con una mirada. Tenemos algunas preguntas para usted, dijo el oficial. Sobre esto. Sacó la tela y el cuchillo, y los puso sobre la mesa de café frente a él. Por un instante, el hombre no reaccionó. Solo miró los objetos con expresión vacía. Luego, su sonrisa se desvaneció. No sé qué es esto, dijo con voz seca. Sabemos que es suyo, intervino mi primo, dando un paso adelante. Es de tu maldita camisa. El padrastro giró la cabeza lentamente hacia él, con los ojos llenos de furia. ¿Y qué si lo es?, espetó. ¿Ahora es un crimen dejar cosas tiradas? No cuando esas cosas aparecen con un cuchillo clavado en la puerta de nuestra propiedad, dije, cruzándome de brazos. El alguacil se acercó a él. Vamos a hacer esto fácil. Si tiene algo que decir, hágalo ahora. Porque si encontramos más evidencia, esto se va a complicar mucho para usted. El padrastro sonrió, pero esta vez no había burla en su expresión, solo una amenaza silenciosa. No tienen nada contra mí, dijo, levantándose lentamente. Y si creen que esto se acabó, están equivocados. Mi cuerpo se tensó. El alguacil no lo pensó dos veces. Señor, está bajo investigación. Vamos a necesitar que nos acompañe. El padrastro rió entre dientes. ¿Por qué? ¿Porque a ese niñato le dio miedo la oscuridad? Eso fue suficiente. El alguacil sacó las esposas y lo giró con fuerza, asegurándolas alrededor de sus muñecas. Tiene derecho a permanecer en silencio, le dijo mientras lo sacaba de la casa. Le sugiero que lo haga. Su madre nos miró con el rostro pálido, sin decir nada. Cuando el padrastro pasó junto a mí, se inclinó levemente y susurró. Esto no ha terminado. Pero esta vez, por primera vez, vi algo en su mirada que antes no había estado ahí. ¿Miedo? Regresamos a casa en silencio. Sabíamos que esto no significaba el final, pero era el primer paso para que él entendiera que no íbamos a dejarnos intimidar. Mi primo se dejó caer en el sofá con un suspiro largo. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró. Siempre supe que era un imbécil, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Puse una mano en su hombro. Ya no tienes que preocuparte por él. Él asintió, pero en sus ojos había algo más. Algo que no había visto antes. Determinación. Sabía que aún quedaban batallas por pelear, que la familia no aceptaría fácilmente lo que había pasado. Pero por primera vez en su vida, mi primo tenía algo que nunca había tenido antes. El arresto de su padrastro sacudió a la familia como un terremoto. No pasó ni un día antes de que los teléfonos empezaran a explotar con llamadas, mensajes y acusaciones de todos lados. Algunos decían que habíamos exagerado, que todo esto podía haberse resuelto con una simple conversación. Otros nos llamaron traidores, asegurando que habíamos destruido la poca unión que quedaba en la familia. Pero lo peor fue su madre. No la habíamos visto desde el día en que su esposo fue arrestado, pero 2 días después apareció en la entrada de nuestra propiedad. No tocó la puerta. No llamó por teléfono. Simplemente se quedó parada en la entrada, esperando.
La vi desde la ventana del comedor y, por un momento, pensé en ignorarla. Pero mi primo ya la había visto también. Se puso de pie lentamente, sin decir nada, y caminó hacia la puerta. ¿Estás seguro de que quieres hablar con ella? Le pregunté. Asintió, sin mirarme. Sí. Abrí la puerta y nos encontramos con ella cara a cara. No estaba llorando. No tenía el rostro devastado de una madre preocupada. No tenía la expresión de alguien que acababa de perder todo lo que tenía. Solo estaba enojada. ¿Qué crees que has hecho? Escupió las palabras con veneno. ¿Te sientes bien, destruyendo a tu propia familia? Mi primo ni siquiera pestañeó. No destruiste nada, dijo con calma. Lo único que hicimos fue exponer la verdad. Ella dejó escapar una risa fría. ¿La verdad? Su voz tembló con rabia. La verdad es que siempre has sido un problema. Desde que eras niño. Siempre te quejabas, siempre te metías en líos. Siempre queriendo más de lo que te tocaba. Yo cerré los puños al escuchar eso, pero mi primo permaneció impasible. ¿Más de lo que me tocaba? Repitió en voz baja. Solo quería lo que todos los demás tenían. Ella negó con la cabeza con frustración. No entiendes lo difícil que fue para nosotros. Tu padrastro hizo lo que pudo para criarte, y tú nunca se lo agradeciste. Mi primo dejó escapar una risa amarga. ¿Criarme? Dijo, con una mezcla de incredulidad y amargura. Nunca fui parte de esa casa. Nunca fui parte de tu nueva familia. ¿Sabes qué se siente ver cómo tratan a tus hermanos como si fueran reyes mientras tú apenas existes? Ella apartó la mirada, pero no dijo nada. ¿Sabes lo que se siente ver a tu propia madre quedarse callada mientras te echan de casa como si fueras basura? Su madre entrecerró los ojos y cruzó los brazos. Yo no te eché. Mi primo sonrió, pero era una sonrisa rota. No, admitió. Pero tampoco me detuviste. El silencio que siguió fue tan pesado que apenas podíamos respirar. Ella no tenía una respuesta. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Por primera vez, su rabia pareció tambalearse. Por un instante, creí que iba a decir algo. Que tal vez, después de todo, aún había un rastro de arrepentimiento en ella. Pero en lugar de eso, apretó los labios y se enderezó. Espero que sepas lo que hiciste, dijo con frialdad. Porque esto no se olvida. Luego giró sobre sus talones y se marchó, dejándonos con el peso de sus palabras colgando en el aire. Mi primo la vio alejarse sin moverse, sin decir nada. Cuando desapareció de nuestra vista, finalmente exhaló. Se acabó, susurró. No sé si se lo decía a sí mismo o si intentaba convencerse, pero por primera vez desde que llegó a nuestra casa, lo vi soltar la carga que llevaba en los hombros. Las semanas siguientes fueron extrañas. Algunas personas de la familia seguían sin hablarnos. Otros, poco a poco, comenzaron a acercarse de nuevo. No porque estuvieran de acuerdo con lo que hicimos, sino porque la realidad de lo que había pasado empezó a asentarse. La verdad era imposible de negar. El padrastro fue liberado bajo fianza, pero se le impuso una orden de restricción contra mi primo y contra nosotros. No podía acercarse, no podía contactarlo. Sabía que eso no significaba que la amenaza había desaparecido por completo, pero era un respiro. Mi primo comenzó a relajarse. Empezó a hacer planes para su futuro. Consiguió un trabajo de medio tiempo en el pueblo y se inscribió en una universidad comunitaria cercana. Poco a poco, empezó a vivir. Un día, mientras estábamos en el porche viendo la puesta de sol, me miró con una expresión que no había visto antes. Gracias, dijo simplemente. No tienes que agradecer nada, respondí. Pero él negó con la cabeza. Sí, si tengo que hacerlo, insistió. Nadie me había defendido antes. Nadie había hecho algo por mí sin esperar nada a cambio. Lo miré por un momento y sonreí. Bueno, dije, dándole una palmada en el hombro, es lo que hace la familia, ¿no? Él sonrió también.